Muy bien, entonces vamos a hacer la segunda parte. Antes teníamos un sistema puramente neumático, no olvidarse, ¿no? La secuencia del circuito se daba en un sistema neumático, la activación, los pasos, fíjense, todo está dado por líneas neumáticas. Ahora lo vamos a tecnificar, si así se puede decir, lo vamos a hacer un circuito electroneumático. Este método que utilizamos para este circuito era un método paso a paso que tiene sus limitaciones, tiene, sí, sus limitaciones para sistemas más complejos. De todas maneras, vamos a trabajar. Fíjense bien, antes el proceso para este sistema era A más, B más, C más, A menos, perdón, B menos, A menos y terminábamos en C menos. Lo que he colocado aquí no, A más, B más, C más, B menos, A menos, C menos. Ahora vamos a hacer esto en un método que se llama paso a paso. Entonces, para el método paso a paso, lo que se requiere hacer es conocer los circuitos de control en FluidSim, los circuitos de control, los circuitos de potencia y la parte neumática. Vamos a tener tres circuitos diferentes. Permítanme un segundo. Bien, bueno, le voy a hacer ahí mismo, no hay problema. Entonces yo tengo las diferentes fases, ¿no es cierto? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el método paso a paso yo ya no voy a dividir por grupos. Cada uno es independiente. Y puede darse también, si es que le interesa a alguien, que en una misma fase se den dos pasos, por ejemplo, A más y B más, o B más y A más, en una misma fase. Bueno, este no es el ejemplo, pero se puede dar, que es una diferencia y una ventaja de este método paso a paso. Y también de usar electroneumática, lógicamente. Bien, entonces a cada fase le voy a llamar a la fase 1 K1, a la fase 2 K2, K3, K4, K5 y K6. Estas son las fases que se van a dar en el tiempo de ejecución del ciclo. Bien, entonces vamos a tener este cuadro de aquí abajo, ¿no? Entonces yo voy a tener, permítanme, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6, ¿ya? Bueno, aquí le estoy poniendo F, ¿no? Debería poner fase en realidad. Y listo. Bueno, entonces le voy a cambiar K1, K2, K3, K4, K5 y K6. Perfecto. Entonces, aquí le voy a borrar estas dos que estaban adicionales para otro circuito más complejo. Voy a hacerme las siguientes preguntas. ¿Cuál es el número de fase? Ya, muy bien. Yo ya le había puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces no voy a hacer más que volver a poner eso de ahí, ¿no? K3, K4, K5 y K6. Esta de aquí era porque yo inicialmente le estaba poniendo fase 1, fase 2, para que se identifique el número de fase con respecto a qué es lo que estoy activando. Bien, entonces este es el número de fase. ¿Y quién activa esta fase en el circuito? ¿Quién activa esta fase? Y le puse aquí una clave, ¿no? La activa la fase anterior y los finales de carrera de la fase. Entonces, interesante, fíjense bien, ahora, a diferencia de este circuito que los finales de carrera se llamaban S2, S6, S5, S3, los voy a llamar de la siguiente manera. Si el cilindro A está en su posición 0, lo voy a llamar a 0. Y si está en su posición extendida, sea cual sea su extensión, le voy a llamar 1. Entonces, si seguimos ese principio, cuando A está en su posición inicial es a 0 y cuando está extendido es a 1. B, posición inicial B0 y B, posición extendida B1. De la misma manera C. Por lo tanto, la fase 1, que es esta fase de aquí, le voy a pintar con amarillo, es esta fase que está acá. ¿Ya? Entonces, si esto es un ciclo, la fase anterior a la 1 viene a ser la 6. Entonces, digo, la fase anterior, aquí tengo que poner K6 porque la fase anterior es K6, ustedes pueden ver aquí o acá, es K6. Y los finales de carrera de la fase anterior. Si la fase anterior, que es esta 6, termina en C menos, C en la posición menos es C0. Entonces pongo aquí C0. ¿Ya? Voy a dar otro ejemplo. Ya, ahora como lo único particular es la primera y la última, esta va a ser mucho más sencilla. Le voy a poner de color celeste. Bien. Entonces digo, para que la fase 2 se dé, para que la fase 2 se dé,
Ay, me estoy olvidando de algo, disculpe. La fase 1 dijimos que se llama K1 la fase 1. ¿Quién la activa? Pues K6 y C0. ¿Y quién la desactiva? El grupo siguiente, ¿ya? Que son franqueadores, ya vamos a ver de qué se trata. El grupo siguiente es K3, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos a la 2. La fase 2. ¿Quién activa la fase 2? La fase anterior, y la fase anterior a la 2 es la 1. Y los finales de carrera de la fase anterior. Si la fase anterior a la 2 es la 1, el final de carrera de A más va a ser A1. A1, perfecto. ¿Y quién desactiva? Pues el siguiente grupo. Y esto es K3. Perdón. Aquí es K2, que es el siguiente grupo del 1, el siguiente del 1. Y aquí es K3, ¿no? Por suerte nos dimos cuenta. Y así sigue el mismo ciclo. Voy a hacerle este de acá, qué sé yo, con color lila. Y aquí le voy a poner, para que la fase 3 se dé, le activa el grupo anterior, que sería K2, y el final de carrera del grupo anterior. El final de carrera de B más, B en su posición más, es B1. ¿Y cuál es el grupo siguiente? K4. Y esto se vuelve un poquito quizás monótono, ¿no? Que es de la facilidad que tiene en realidad este método paso a paso. Entonces le voy a poner otro color también para que se vea mejor. Y digo, nuevamente, para que la fase 4 se dé, ¿quién activa la fase? La fase anterior, K3. Y el final de carrera de la fase anterior, que sería C más. C en su posición positiva es C1. C1. Ya, este cuadrito que estamos armando es de suma importancia. K5 sería la fase siguiente. Y ya no le voy a poner más colores para apresurar el paso un poco. El grupo número 5, que sería este, es activado por el grupo anterior, K4. Y en K4 tenemos B-. B- es B0. ¿Ya? B0. ¿Y quién lo desactiva? Pues K6. Perfecto. Y aquí tenemos una cosa particular entre el 1 y el 6, ¿no es cierto? Dice, ¿quién activa la fase anterior? No hay nada particular, K5. Y de K5 a menos, la posición negativa es A0. A0. ¿Y cuál es la siguiente fase? Pues la siguiente es K1 porque dijimos que este proceso va a ser cíclico y la siguiente se repite y se repite. Bien, quizás le voy a poner un color aquí porque creo que le va a dar algo de más de calidad para que se note mejor. Listo, y esa última le voy a dejar blanco. Ya, muy bien. Ahora, ya. Entonces tener en cuenta esto de aquí, ¿no? Esto de aquí me va a servir para armar el circuito en FluidSim en realidad. Voy a FluidSim. Ahora tengo una particularidad. Ya no va a haber, a diferencia de esto, estas líneas de grupo ni las válvulas de control. Voy a conservar prácticamente la base. Voy a configurar la base y les voy a mostrar cuál sería la particularidad. A ver, los cilindros, necesito los cilindros, pero en su posición inicial dijimos que A era A0 en su posición 00 y A1 en su posición extendida. Muy bien, A0 y A1. Voy acá, lo mismo. Tengo B0 en su posición 00 y tengo B1 en su posición extendida. ¿Ya? B0 y cuando se extiende cae a B1. Voy acá y digo C0 en su posición 00. Caramba, se me fue. C0 en su posición 00 y C1 en su posición extendida. ¿Ya? El mismo principio, pero con estos cambios. ¿Qué más tenemos por aquí? Listo. Y estas válvulas ya no van a ser unas válvulas de activación con línea neumática piloto, sino que yo voy a tener aquí unos relés o solenoides para que éstas se conviertan en electroválvulas. Los escapes siguen siendo escapes, la alimentación sigue siendo alimentación y tengo que hacer este cambio a todas, ¿ya? Porque la activación ya no va a ser por una señal neumática o señal piloto, sino que va a ser por una señal eléctrica. Espero no se me olvide nada, sino después ya lo iremos viendo. Muy bien, entonces aquí hay una cosa. Primero, el cambio ¿no es cierto? Ya no vamos a tener S1, S2, S3, S4 como sensores o finales de carrera, sino que vamos a tener el nombre A0, A1, B0, B1, C0, C1. Y a estos de acá, que son los solenoides, les voy a poner un nombre
según lo que yo tenga acá, pero fíjense bien. Yo voy a tener los sensores con con el siguiente nombre. A este que hace que A se extienda le voy a poner A más, mucho más intuitivo. A este que hace que B regrese, A menos. A este le voy a poner B más, que hace que B se extienda. De acá le voy a poner B menos, que hace que B regrese a su posición inicial. De la misma forma, C más. De la misma forma, C menos. Mucho más intuitivo. Posición inicial, posición extendida. La válvula le pongo otro nombre porque no pueden tener el mismo nombre arriba y abajo. Y ya tengo la parte neumática. Ya tengo la parte neumática. Muy bien. Permítanme un segundito. Ya, perdón, solo estaba respondiendo un mensajillo para poder seguir el video. Bien, entonces esta es la parte neumática, ¿correcto? Con las electroválvulas, lógicamente, no se olviden de eso. Entonces, en este momento voy a armar la parte de control. Es decir, ya no voy a utilizar aquí elementos de alimentación ni nada que le corresponda a neumática. Ahora voy a irme a componentes eléctricos. Y en componentes eléctricos yo voy a necesitar primero una alimentación y un voltaje de cero. Fíjense bien, porque el proceso es realmente sencillo. Voy a tener, acá le voy a poner, ¿ya? Bueno, mal está que les conecte así porque voy a hacer un cortocircuito que no va a quedar para nada. Ya voy a tener aquí 24 y 0 voltios. Entonces, aquí la fase de control se va a dividir en varias cosas. Fíjense bien. Entonces, voy a armar esta parte que está aquí. Este cuadro que está aquí es el que me va a servir. Me olvido de este cuadro por un momento. Le voy a poner ocultar nada más, para no confundirme. Entonces voy a armar esto que está aquí en el cuadro. Voy a armar primero la fase 1. La fase 1, que es K1, significa que en esa fase yo voy a tener un relé. Yo voy a tener un relé que se llama K1, que es el que le corresponde a la fase 1. ¿Ya? Voy a tener eso aquí. Y voy a tener el siguiente paso. ¿Quién activa a la fase 1, a K1? Activa K6 y C0. Entonces, esas condiciones de activación les voy a poner de la siguiente manera. Voy a poner por acá, voy a poner así por aquí, K6 y C0. Le voy a dar un poquito más de espacio porque estoy seguro que me va a faltar y me voy a acercar un poco acá en la pantalla para que se vea mejor. Ya, caramba. Ya, entonces yo tengo aquí las dos condiciones de encendido. Entonces voy a poner acá K6, ¿no es cierto? Que son las condiciones de arranque de esta parte. Y voy a poner acá C0, ¿ya? Como ustedes verán, K6 y C0 son las que activan y se usa obturadores. Obturadores, K6 y C0. Cuando yo le menciono a este, cuando yo le cambio de nombre, es que cambia su forma, por cierto. Y ya les voy a explicar por qué. C0 toma esta forma de contacto cerrado porque el cilindro C está en su posición 0. Por eso este está en contacto cerrado. Bien, cuando yo tengo que K1 se activa con K6 y C0, lo que tengo que hacer es poner otro obturador para el autoenclave. ¿Qué significa esto del autoenclave? Que solito, el K1, solo el K1, antes de conectar esto, solo el K1 va a poder autoenclavarse por sí solo. Por eso lleva el mismo nombre que el relé. Bien, y aquí me falta algo. Ya dije que K1, ya le puse el sol al relé, ya puse las condiciones de activación y ahora las condiciones de desactivación donde se usa franqueadores. Entonces voy a poner un franqueador en la línea y voy a decir lo siguiente. Este franqueador que está normalmente cerrado, cuando la fase siguiente se energice, se va a desactivar. Por eso le pongo K2. Cuando se active K1, K2 en la siguiente fase lo va a desactivar. Listo. Y ahora sí, a este le conecto si es que me permiten, por acá. Bien, bien, listo.
Entonces tenemos el circuito hasta ahí. Le voy a dar un poquito más de espacio para organizar mejor el asunto. Nada más, listo. Fíjense bien, y esta línea se repite con el mismo proceso. Voy a copiar y pegar esto acá para explicar la línea 2. Pero lógicamente los nombres nos llevará. Entonces, fíjense bien. Para que la fase 2, que se llama K2, se dé, voy el primero. Entonces esto es K2. Para que K2 se dé, yo debo, permítanme esto un poquito arriba, para que K2 se active, yo tengo condiciones que van dentro de esta parte de aquí. Las condiciones son K1 y A1. Muy bien, pongo aquí K1. Y a este le voy a llamar A1. A1. Bien, entonces ya tengo las condiciones. Este se autoenclava, como este es K2, va el mismo. Y este, que es el franqueador, va a desactivarse con K3. Ya vamos a ver en la simulación qué significa. Y hago las conexiones. Súper sencillo en realidad. Conecto acá y listo. Ya tengo la fase 2 conectada. Repito, K2 se va a energizar cuando K1 esté cerrado. Cuando A1 esté cerrado son las dos condiciones. Esto va a pasar normal y va a activar o a energizar K2, que va a autoenclavarse con este obturador de acá. Bien, vamos con la siguiente fase. Entonces, bueno, luego voy a acelerar la cámara un poco para que se vea. Entonces, pero voy a explicar algunas, ¿no? Entonces voy K3. Para que K3 se dé tengo condiciones. K2 y B1 de activación. K2, perfecto. Y tengo B1, perfecto. Este dijimos que era K3. Y la siguiente fase que desactiva es K4. Perfecto. Y este se va a autoenclavar con K3. Para que sea K3, K3, condiciones y desactivación. Muy bien, conecto. Creo que esta parte de conexión es lo más difícil porque el método es muy sencillo, muy intuitivo. Luego de que se lo hace unas 2 veces, pues se lo logra entender completo. Ya tengo primera fase, segunda y tercera fase. Le dejo por ahí. Ojalá no moleste después que está cruzado algún cable. Bien, le voy a poner por acá. Y voy la siguiente, ¿no? Entonces ahora necesito K4, que se va a enclavar consigo mismo K4. Voy a leer las condiciones. K4 tiene como condiciones de activación K3 y C1. Tengo K3 y tengo C1. ¿Quién desactiva la siguiente fase? Esto sería K5. 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y voy a hacer las conexiones. Muy bien, y ya me faltan solamente 2 fases. Voy a colocar esto por acá, solo le coloco aquí para alinearlo, le doy una distancia y digo lo siguiente. La siguiente fase es K5. K5 que se enclava por sí sola, K5. Las condiciones para que K5 se activen son K4 y B0. Entonces tengo acá K4 y tengo B0. Listo. Hago las conexiones. Y me estoy olvidando de quién zafa esto, ¿no? Esto libera K6 o desactiva K6 de esta línea de K5. Bien, y finalmente, antes de que lloremos de lo largo que es hacer esto, bueno, quizá es un poquito extenso, pero en realidad es súper útil. Y vamos acá, tengo K6, que se autoenclava con K6. Y las condiciones para que K6 se dé son K5 y A0. K5 y A0. Voy acá. K5. Voy acá. A0. ¿Y quién desactiva el siguiente grupo que dijimos que era grupo número 1? Bien. Y estaría pues el circuito casi completo. Solo le voy a agregar una cosa aquí, que sea mi botón de encendido. No sé si haga correcto poniéndolo acá, pero le voy a colocar acá para que empiece el circuito. Le voy a poner un botón donde está accionamiento manual, pulsador. Le voy a girar unos 270 grados, perfecto. Le pongo aquí. Conecto acá y conecto acá. Este sería mi botón que da inicio a la secuencia. Bien,
Entonces voy a mostrar en general. Ya tengo la parte neumática y esta de aquí sería la parte de control. Ahora me falta la parte de fuerza o de potencia. Esta parte la más sencilla pero la más importante. Ahora esto ya hice, me voy a olvidar de esto de acá. Ah, caramba. Voy a poner esto aquí, ¿ya? Entonces me voy a olvidar, como les había dicho, de esta parte de aquí. Esto ya lo hice, ya no lo necesito. Ahora me va a servir esto de aquí, fíjense bien. ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Cómo hago la fase de potencia? Entonces voy a colocar otra vez 24, 0 voltios y le voy a dar una distancia. Voy a irme a la parte de aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí yo necesito colocar donde está mi interruptores no deseo, relés, ¿ya? Voy a colocar ya no relés porque los relés van en la fase de control, sino que voy a colocar solenoides. ¿Cuántos solenoides tengo? Pues tengo tantos solenoides como solenoides en válvulas tengo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dos para cada cilindro. Entonces voy a colocar lo siguiente. Fíjense bien. 6, ¿no es cierto? Bueno, los voy a ir alineando un poco para que salga ordenado. 2. Ya tengo 3, 4, 5. Me voy a hacer un poco más de acá. Y 6. Bien. Entonces les voy a dar un nombre a estos solenoides. Fíjense bien. Yo voy a decir que esto es A más. Tan fácil. Este solenoide va a ser A menos o va a activar el regreso de A. B más. Un poco dañado mi mouse. B menos. Digo C más. C menos. Perfecto. Ya, entonces voy a hacer las conexiones en la parte, según yo, en la parte inferior, ¿correcto? Esperemos que no nos juegue una mala pasada. Ya me ha pasado que se conecta en donde quiere, después da conflicto. Bien, ya, muy bien. Entonces voy a tener aquí todos los solenoides. Cuando A se extiende, cuando A regresa, cuando B se extiende, cuando B regresa, cuando B se extiende y cuando C regresa. Si esto de acá, que es la parte de control, está bien realizada, yo me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué fases hacen avanzar o retroceder los cilindros? Vamos con A. Y dice que A se extiende en la fase 1, o sea, en K1. Por lo tanto, yo voy a poner acá, permítanme, otra vez los interruptores. Voy a poner un obturador que le voy a volver a llamar K1. Le voy a decir A se extiende. A se extiende cuando es la fase 1 o K1. En la fase 1 se extiende A. Voy a B más. No, voy a menos, ¿no? Que es el siguiente. A menos se activa cuando es la fase 5, K5. Entonces, este que es A menos, voy a copiar este de acá para cambiarle de nombre. Este que es A menos, muy bien, este que es A menos, se da en la fase 5, o sea K5. Cuando K5 se energice y se cierre este K, se va a energizar la bobina que hará que el cilindro A vaya a su posición inicial. Y así sucesivamente. Voy con B. B más está en K2, perfecto. Muy bien. B más, que está aquí, se da, como dijimos, en K2. Vamos con el siguiente. B menos, ya voy a observar en el cuadro Excel en qué parte se da. B menos, voy al Excel, B menos se da en la fase 4. 4. C más se da en la fase 3 o K3. Perfecto. Conecto aquí, conecto acá y a este le voy a poner K3. Y finalmente la última que me falta es la fase 6, que seguramente pues estará aquí conectada. Fase 6, perfecto. Bien. Si no me he equivocado en nada, entonces reviso, ¿no? A más en la fase 1, entonces el proceso sería A más, B más, C más. Y de ahí tenemos, después del 3 del 4, B menos, A menos y C menos. Perfecto.
Entonces ya tendríamos las tres partes que comprende el circuito electroneumático, la parte neumática, la parte de control y la parte de fuerza. Esto baja corriente, alta corriente que va a activar estos solenoides. Vamos a ver si funciona. Poquito lejos. Me voy a ir para acá, ¿no? Entonces fíjense que tengo las líneas con en sus posiciones iniciales. Ah, me falta, por cierto, conectar esta parte de aquí. Permítanme un segundo. Ya, me toca, voy a darle un botón para que K6 se active de forma inicial. Antes de que me olvide, voy a ponerle dos botones de condición para el inicio, ¿no? Voy a ponerle dos botones de condición para que arranque el circuito. Le puedo poner, perdón, este no es un obturador, Le voy a poner dos botones de condición, había dicho, serían accionados manualmente. Le voy a poner un pulsador acá para que pueda iniciar el circuito. Solo estaría energizando esta parte de aquí, ¿no? Ah, por cierto, permítanme un segundo, no le voy a poner este tipo, sino que le voy a colocar un interruptor de este tipo de acá, para que se quede presionado y lo pueda realizar con el circuito que me he inventado este momento. Bien, entonces ahora sí, vamos a arrancar el circuito. Le voy a dejar este presionado para que sea condición de arranque, ¿no? Entonces cuando yo le ponga acá, va a salir A. Y se acabó, va a salir A. Permítanme ver en qué pudo haber fallado. Ah, lógicamente, pues este no puede estar aquí. Permítanme un ratito. Voy a ubicarle a este dentro del circuito aquí para que no me dé este fallo que tengo acá, ¿ya? Perdón. Le voy a colocar aquí, solo para que le arranque al sistema. Ya, ahora sí espero que ya no me falle, si no esto va a ser una desgracia completa. Listo, empieza, ¿no es cierto? Tengo las condiciones iniciales. Estaríamos en la última parte, energizando la última parte del ciclo, que sería C-. Me voy a ir acá. Si se fijan, tengo C- aquí en la parte de acá, ¿no es cierto? Está energizada la línea de C- del solenoide C-. Ahora me voy a ir a la parte de aquí. Ya tengo activado C-, que sería la condición inicial, y voy a dar arranque al proceso. Entonces sale A su posición más, cambia de línea el grupo número 2, sale B a su posición más, cambia de línea y se energiza acá. No sé qué está pasando. Lo voy a revisar. C más acá. Permítanme revisar el error. Sería 2, 3, 4, 5, 6, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en K3 tengo repetida la condición. No está bien. A ver, para que K3 siga, permítanme un segundo. B0. No sé si aquí les puse mal. A ver, BC, permítanme un segundo. C más, quizás le puse con un espacio y no me di cuenta. Voy a ponerle una vez más para identificar dónde está el error. Hay un aguacero aquí. A más, perfecto. Fíjense cómo el K2 se abrió. Aquí está cerrado. Fíjense que el K3 cuando se active va a abrir este. Abre y pasa acá, ¿no? Bien, aquí hay algún error. K3 debería energizar la bobina de C+. Voy a revisar acá la parte de fuerza. K3, que es este K3, debería energizar este que es C+. Ya, le voy a poner nuevamente play. La verdad no encuentro el error. Ya se activa la línea 1. A más, B más, y debería energizarse esta de acá.
Ya, creo que sé dónde está el problema. Este de aquí, yo de gana le puse este fijo. Le voy a poner este de acá que es solo un botón, que no está enclavado mecánicamente. Posiblemente sea por ahí. Voy nuevamente a más. B más. Está rarísimo el error, ¿no? Ya, sí. Ahí está. C más. Excelente. Regresa a B menos. Debería ser A menos. Y finalmente debería ir C menos. ¿Ya? Entonces, ya hemos hecho el mismo circuito, ¿no? Método paso a paso. Lógicamente aquí tendría que dar otro pulso para que reinicie. Le debería poner de forma automática o le podría poner ahí posiblemente de esta forma acá. Vamos a intentar hacer que esto sea un ciclo continuo. Entonces tengo aquí activo y se va de una a esa parte, ¿no? Entonces, última vez, A más, B más, C más, B menos, poco lento, A menos, y tendríamos C menos. Y ese C menos, al llegar C0 a su posición, va a cerrar este que está acá. 0 y el ciclo se repite. Muy bien. Entonces, esto sería el método paso a paso para circuitos electroneumáticos. Creo que es mucho más intuitivo. Hay que hacer cualquier circuito para probar que esto funciona. Ya saben que aquí está el botón de activación que da la condición inicial. En este caso se puede hacer diferente, claro que sí. Y listo, no ponemos las dos condiciones de arranque.